En 1984, Samuel Enrique Viñas Abomor y Clarena Piedad Acosta Gómez comenzaban a escribir los primeros capítulos de una intensa historia de amor. Cuando tenían 16 años iniciaron un intenso noviazgo que poco a poco fue evidenciando una personalidad dominante y celosa por parte de Samuel, quien en los 6 años de duración de esa etapa llegó a asfixiar a Clarena a tal punto que la llevó a terminarle en más de una ocasión, relata Liliana Acosta, hermana de la víctima. Una vez, cuando ella acabó la relación, se fue para donde unas primas en Cartagena. Samuel, siendo un adolescente y sin que le dieran permiso, salió a buscarla en el carro de su padre y la trajo de nuevo a Barranquilla. Esa fue la constante. Recordó Liliana, uno de los 4 testigos clave del homicidio y quien rindió declaraciones a la Fiscalía de la capital del Atlántico. Sin que la familia de Clarena estuviera de acuerdo con el noviazgo, por los celos y la actitud dominante de Viñas, la cual se disimulaba detrás de la imagen de hombre enamorado, decidieron casarse. La unión se materializó con una pomposa fiesta realizada en agosto de 1988. En ese entonces los dos comenzaban sus estudios de Derecho. Sin embargo, la excuñada de Viñas añade que era evidente que su hermana vivía inconforme y sumisa ante el régimen que su esposo le imponía. No le permitía usar cierto tipo de ropa y todo el tiempo quería controlarla. Declaró Liliana Acosta. La unión fue el inicio de los buenos tiempos. Samuel y Clarena abrieron las puertas de Tempo, el primer almacén de ropa que tuvieron y con el que demostraron que eran una pareja insuperable a la hora de los negocios. Él aportó su inteligencia y astucia, ella, su creatividad, pues Clarena se dio cuenta de que tenía un talento innato para el diseño de modas y textil. Y el éxito fue tal que inauguraron 15 tiendas Laura B en todo el territorio colombiano y en Panamá. En medio de la difícil situación que vivía mi hermana por el temperamento de Samuel, él se hizo querer por nuestra familia. Era un trabajador incansable que no derrochaba en ningún vicio y siempre pensaba en invertir en su familia. Dijo Liliana Acosta. Pero en la intimidad de su hogar se vivía una situación muy diferente. Me amenaza con matarme a mí y a nuestros hijos, y después suicidarse, algo que no me deja vivir en paz. Había dicho Clarena 2 meses antes de su muerte en un juzgado de familia de Barranquilla, en donde tramitaba su divorcio. Allí también contó que él la tiraba contra las paredes y las mesas, y que en una ocasión intentó ahorcarla. La situación llegó a ese punto debido a los celos enfermizos del empresario, quien tuvo que recibir ayuda psiquiátrica. Le diagnosticaron un trastorno neurótico obsesivo-compulsivo que ameritó que lo recluyeran en un centro de enfermos mentales, de donde salió con estricta medicación especial. Ella aguantó mucho tiempo a la espera de un cambio de actitud, pero este nunca ocurrió, según el abogado Alberto Calderón, primo de Clarena. A mí me extraña porque él no es una persona agresiva en la calle. Cuando jugaba fútbol en el club era conciliador, pero como que en su hogar era otro, dijo Calderón. Como se veían todo el día, por motivos laborales, Clarena fue sintiendo el hostigamiento permanente de su esposo. Por eso se fue a vivir a casa de sus padres hasta unos días antes de Navidad, cuando Viñas la convenció de regresar al domicilio en el que finalmente la mató la madrugada del 1 de enero. De 2 disparos en la cabeza y a pocos metros de sus hijos, tras acusarla de tener un romance con otro hombre. El hombre en cuestión se trata de Fabio Ferrari, ciudadano italiano al que conoció Clarena. Se dice que Samuel y ella comenzaron una aventura erótica en el año 2008, en la que incluía conocer gente con la cual sostenían relaciones virtuales. En sus declaraciones ante el juez, Ferrari detalla cómo conoció por internet a Clarena Acosta, quien se presentó como Tania Fernández y con quien sostuvo relaciones íntimas el primer día en que la conoció porque prácticamente el esposo la obligaba a acostarse con otros hombres. Ferrari precisó que Samuel Viñas se hacía pasar por su exmujer en la internet y que constantemente la amenazaba con causarle daño a ella y a sus hijos. En el desarrollo de la audiencia fue retirado del recinto el hermano de Samuel Viñas, quien tomaba fotografías al ciudadano italiano. Según investigaciones, declaraciones de los familiares y del propio Samuel,
Clarena tenía planeado viajar a principios del año 2010 a Estados Unidos para encontrarse con Fabio, lo que habría desatado la furia de Viñas al enterarse. Sus celos enfermizos no permitieron aceptar que su exmujer rehiciera su vida al lado de otro hombre. Samuel Viñas fue condenado a 42 años de prisión por haber asesinado a su esposa. Aunque en una decisión polémica, el 7 de febrero de 2020, un juez le otorgó a Viñas casa por cárcel, tras evaluar una, de al menos 8 tutelas, en las que la defensa del empresario solicitaba el beneficio, alegando problemas de salud de su cliente. La decisión se tomó en el Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas de Barranquilla por parte de Luis Coronel Molina, y luego fue respaldada por el titular Fernando Daza. Después de abandonar la penitenciaría de El Bosque, Samuel Viñas llegó a un lujoso apartamento ubicado en el piso 9 del edificio Turquesa Real, en Villa Country, exclusivo sector de la capital del Atlántico. Por otra parte, la Procuraduría apeló la decisión de concederle prisión domiciliaria. El Ministerio Público recalcó que el juez justificó el traslado argumentando que la cárcel El Bosque, de Barranquilla, no contaba con los equipos médicos para tratar a Viñas, pero no aclaró si en su domicilio sí existían los elementos necesarios para tal propósito. No hay ninguna razón jurídica para que él tenga casa por cárcel. Eso fue por plata, expresó en su momento el abogado Niebles. A pesar de las protestas de la vicepresidenta, a pesar de haber recurrido a la Procuraduría y haber elevado queja por la medida atrabiliaria del juez, los jueces parece que se durmieron y metieron el proceso en un limbo jurídico que hasta el momento no ha sido resuelto, añadió el abogado Niebles. Otro cuestionamiento de Niebles fue que la prisión domiciliaria se la hubiese otorgado a Viñas un juzgado en Barranquilla, teniendo en cuenta que el proceso está en la Corte Suprema de Justicia. A sus argumentos sumó que la propia Corte consideró, en febrero de 2020, que los problemas de salud que alegó el empresario para que le concedieran el beneficio de casa por cárcel no revestían mayor gravedad. Definitivamente un caso polémico, sangriento e impactante. Comenta qué te pareció este caso, y ya sabes, comparte, dale like y suscríbete, si así lo deseas. Que tengas un buen día.